Bienvenido al podcast Isoteca y muchas gracias por haber aceptado estar aquí. Gracias, Rodolfo, a ti por la invitación y bueno, estamos acá para de conversar de temas como tú lo has planteado como Isoteca, ¿no? Conversar una biblioteca, una hemeroteca de temas ISO, que de pronto es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y lo que podemos transmitir en buena onda, ¿no? Desde nuestro punto de vista o desde nuestra experiencia. Intercambiando también algunos puntos de vista que pueden ser en común o también divergentes, ¿no? Que eso es lo que justamente alimenta la conversación y el aprendizaje. Sí, de hecho eso es lo que enriquece mucho a cualquiera de nosotros. Yo te comentaba ahora que empezábamos que justo el propósito de Isoteca es que tengamos un punto de encuentro, ¿no? Para que se dé este espacio de que conversemos sobre los sistemas de gestión, sobre las normas ISO, pero también sobre temas que son adyacentes a ellos, ¿no? Ahora mismo ya estábamos comenzando a ver este asunto de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Están surgiendo malas prácticas, están surgiendo algunas personas que intentan usar los sistemas de gestión, pero evidentemente se están desviando un poco de la esencia de las normas mismas, ¿no? Y ahí tú me comenzabas a comentar de que esto no te es ajeno a ti y que incluso estás cerca. ¿En qué sentido? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, te comento un poco. Te iba comentando que en el año 2018 dejo de laborar de manera dependiente ya al 100%, porque lo estaba haciendo de manera parcial, aproximadamente en el mes de julio, y me dedico al 100% a lo que es consultoría. Un poco para comentarte que a mí me costó denominarme o autodenominarme consultor. Me costó. Es por eso que yo respeto mucho a la gente que hace consultoría. Me costó en el sentido de que siento que es una responsabilidad muy grande denominarse consultor. Y un poco en lo que venimos hablando, ahora me parece que es muy alegre, muy fácil, muy pronto denominarte consultor. Y lo he visto personalmente, profesionales que con todo derecho tienen que realizar actividades, pero llevan un curso de 8 horas, 10 horas, bueno, un curso incluso de 40 horas y al siguiente día ya son consultores. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen? ¿No? O sea, ¿qué tipo de servicios ofrecen? Yo creo que es ahí en donde se encuentra el espacio para estas malas prácticas, en la inmediatez, en la oportunidad. Y te decía que no soy ajeno a esto porque en esa época, cuando yo ya empiezo a dedicarme exclusivamente a lo que es consultoría, tuve digamos, la mala experiencia de pertenecer a una de estas empresas. Me contactaron para ser parte del staff de consultores de una de estas empresas y naturalmente puse mis puntos de vista, cómo es que es la metodología que trabajo, cuáles son los tiempos que debe tomar un proceso de consultoría. Y de pronto fueron los primeros roces que empecé a tener con los integrantes de esta empresa. Trabajamos algo de 2 meses, no más, porque ya me empecé a dar cuenta cuál era la intención. Y la intención era literalmente, te lo comento y me lo dijeron en su momento, es de que una certificación se convierta en una declaración jurada. Cosa que estamos viendo ahora. Porque tú cómo puedes explicarte de que haya, en primer lugar, ofertas de certificación y de implementación y certificación a la vez cuando nosotros nos formamos como auditores, tenemos mucho aprendizaje, hacen mucho hincapié los instructores en la imparcialidad, en la objetividad, en evitar conflicto de intereses, y cuando justamente ir a ofrecer un servicio en donde incluya una certificación sale de todos estos esquemas. Entonces empecé a darme cuenta de que ciertamente ya se estaba instaurando unas malas prácticas ahí. Naturalmente por sentido común me retiré, no fui más en ese proyecto y que luego me enteré que ciertamente continuaron en esa ruta. Y es una de las empresas, no voy a dar nombres, pero las estadísticas están ahí, lo podemos revisar en la revista de calidad de INACAL, por ejemplo. Es más, en la estadística de ISO de este año podemos ver las cifras, ¿no? El Perú es el país que más certificados antisoborno tiene en el mundo. En el mundo. No te hablo de Sudamérica, no te hablo de Latinoamérica, te hablo del mundo, ¿no? El Perú es el país que tiene más certificaciones ISO.
y lamentablemente, como tú dices, estas malas prácticas nos alejan de la naturaleza de las normas. Las normas tienen como naturaleza, como fin supremo, la mejora continua. Y tú no puedes hacer mejora continua de la noche a la mañana. Es un proceso. Y como nos explicamos que en el Perú tengamos la mayor cantidad de normas de certificaciones antisoborno, y yo te aseguro, con un poco con conocimiento de causa, que por lo menos el 80% de esas certificaciones son para empresas constructoras, y muchas de ellas, la gran mayoría, ni siquiera tienen una oficina, ni siquiera tienen una licencia de funcionamiento. Sociales de cumplimiento, que es un tema de sistema de gestión antisoborno, sin las más mínimas competencias, ¿no? Simplemente porque dicen, bueno, la norma dice eso, acá lo tengo, la norma pide que tenga este personaje, acá lo tengo y ya con eso cumplo. Y a veces los auditores nos ponemos a mirar y decimos, sí, pues, ¿no? Tampoco te da mucho pie para que digas, no estás cumpliendo, o no podemos ir más allá, simplemente hay que evaluar conformidad, relativa conformidad. Los que auditamos o a las empresas que se dejan auditar o que permiten que se les audite, pero la gran mayoría son empresas que no conocen siquiera lo que es un proceso de implementación. Eso conversábamos porque creo que se está volviendo como un denominador, y ya lo decías tú de una manera ya descarada, disculpe el término, redes sociales está lleno de estos anuncios. Sí, o sea, mira, esto, justo la razón o un poco el impulso que desde hace un año y medio exista Isoteca es para eso, ¿no? Porque, claro, ¿cómo le haces frente a ese conjunto de prácticas que ya se están volviendo descaradas y hasta cínicas, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, uno sabe que de pronto eso no es normal y de repente hasta un tiempo lo hacían, como se dice criollamente, por debajo de la mesa, ¿no? Esto es medio escondidito, claro, porque da vergüenza, pues, ¿no? O sea, trato de ser muy objetivo cuando he conversado de este asunto, Iván, y yo digo lo siguiente, ¿no? Bajo la ley del libre mercado, ¿no? Cualquier empresa de consultoría, en este caso, puede salir a ofrecer lo que le dé la gana. Así es. Una empresa de consultoría puede decir, oye, yo he descubierto una metodología para ayudar a que implementes y te certifiques en un mes. O sea, eso es válido, está bien, puede vender ese servicio, ¿no? Ahora, el que lo logre, ¿no? Implementar y certificar en un mes, por ejemplo, ¿no? Que ha habido ofertas así en las redes sociales, como tú bien dices, puede ser también legal, ¿no? Porque si hay un organismo de certificación que le otorga la certificación y encima está acreditado, ¿no? Claro, hay que ver de dónde viene la acreditación, de dónde es ese organismo de certificación, pero está dentro de lo correcto y legal, o sea, no están haciendo nada en contra de eso. ¿Qué es lo que se pone ahí en tela de juicio? Ya podría ser la ética, ¿verdad? La ética y otros valores como la honradez y la veracidad, ¿no? Pero digamos que siendo objetivos, es legal y ya está, y lo pueden hacer, ¿no? Es legal, sí, pero no es moral. Eso, amigo. Y de pronto tampoco es justo. Sin embargo, esto sucede porque el mercado se presta para eso, ¿no? Sí, pues. Y te comento, justo cuando yo estaba un poco viendo esta situación en estos tiempos, en estos años, 2018, 2019, sí sentía un poco de impotencia, sí sentía sentimientos así negativos, ¿no? No es posible, ¿no? Es más, yo te comento, y personalmente, más de 4 empresas me han dejado con los contratos firmados porque venía la contrapropuesta que naturalmente era abismal, la diferencia era abismal en costos y naturalmente en tiempo, ¿no? Entonces sí sentía cierto malestar, cierta desazón, hasta que en algún momento llegué a entender de que el mercado se movía así, ¿no? Entonces uno pues tiene la posibilidad de decidir a qué segmento de mercado vas. Uh-huh. Decidí a qué segmento de mercado debo enfocar mis servicios y en eso estoy. Lo que me ha permitido, gracias a Dios, en este año, por ejemplo, lograr la internacionalización de mis servicios, ¿no? Ya estamos incursionando en otros países, en Sudamérica, y tenemos proyección para el 2024 muy positivas también, que ya estamos prospectando en otros países más. Entonces, finalmente, como que se van acomodando las cosas de acuerdo a lo que uno quiere, a lo que uno va buscando, va forjando, ¿no? Entonces, hay mercado. En algún momento podemos ver si pues es una situación que perjudica a los consultores, sí, no solo a ellos.
recuerda de que este año ha salido una importante casa certificadora de Perú. Ha salido, ha dejado de operar. Habría que preguntarse cuáles son las razones. Yo me atrevería a decir que una de ellas es de que ya el mercado no ha sido adecuado para ellos. Okay. ¿A qué casa certificadora te refieres? TU Rayland. Ok. ¿No? Ya. Que ha tenido muchos años en Perú, que conocemos que es reconocida a nivel internacional, claro. Tiene acreditación alemana, ¿no? Justamente en el país donde nosotros ya estamos operando, que es Paraguay. Hace un mes exactamente hemos pasado una auditoría de certificación Trinorma para una importante empresa de hidrocarburos con TU Rayland, y los auditores vienen de Argentina, ¿no? Está muy reconocida, tiene contratos corporativos con grandes empresas, entonces, y acá en Perú ha salido. Claro. Habría que preguntarse la razón por qué. Yo me atrevería a decir, como te digo, es porque tal vez comercialmente ya no ha sido atractivo el país producto de esta situación. Producto de esta situación de certificadoras express, certificadoras delivery o como las queramos llamar, ¿no? Sí, porque hasta la puerta de tu casa te llevan el certificado, ¿no? Sí, pues. Te lo envían en alguno de estos motorizados. Sí, es lamentable que, y como tú bien lo decías hace un momento, ya es totalmente evidente porque en las ofertas que lanzan está el nombre, la razón social, la persona incluso, ¿no? Y hasta ya te ponen el precio predefinido, ¿no? Lo cual para cualquiera que gestiona proyectos sabe que es imposible, pues no, tú no puedes establecer ya un valor o un precio para un proyecto, porque los proyectos se tienen que dimensionar, entonces no tiene mucho sentido, y ahí es cuando te das cuenta que están enfocados en esto que tú dices, ¿no? Hacerlo a manera de declaración jurada y que así funcione. Eso de hecho trae muchas consecuencias negativas, pero también me quedo con la parte que tú dices, o sea, al final eso puede que siga ocurriendo, ¿no? Y entonces uno como consultor decide de qué lado está, ¿no? O sea, si del lado de la luz o del lado de la oscuridad, ¿no? y justo, Iván, yo aplaudo esto porque, un poco para que se entienda el contexto, contigo comenzamos a conversar a raíz del podcast, pues, ¿no? Seguro tú lo viste por ahí y tú me escribes y me dices, oye, a mí también me interesa conversar de esos temas, y qué bueno, o sea, soy sincero, o sea, a mí me alegra mucho que pase eso, y está pasando eso con varias personas, porque entonces se está cumpliendo ese objetivo, ¿no? Oye, acá hay un espacio en el que todos podemos conversar de las cosas buenas que se deben hacer en sistemas de gestión. Y entonces personas como tú que levantan la mano y dicen, yo quiero hacer eso, me uno a ustedes, es porque entonces justo estás haciendo las cosas correctas, ¿no? Porque si estuvieras del lado de la oscuridad, no quisiera salir aquí, ¿verdad? Prefiero mantenerme de repente por ahí medio escondido para que no me identifiquen directamente, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando. ¿Qué te parece esa idea de seguir haciendo comunidad o de seguir juntándonos quienes tenemos en común este objetivo de que los sistemas de gestión le aporten valor a las empresas? Yo creo que es importante, es más, indirectamente como que ya lo estamos haciendo. Digamos que este tipo de comunicaciones ya lo van promoviendo. Yo tengo mucha interacción con auditores como auditado, ¿no? Con auditores conocidos, personas que han pasado también por acá, por esta sala. Tengo interacción con ellos como auditados, ¿no? Y eso enriquece. Eso enriquece el aprendizaje de todos, ¿no? Lo otro es de que, como tú decías, pues no hay una asociación en donde podamos de pronto definir nuestras competencias o compartirlas. Mucho menos hay una regulación legal, normativa, que pueda direccionar las actividades de consultoría. Es por eso que al inicio te decía, a mí me costó llamarme consultor, ¿no? Igual como todos, cuando vas a empezar dicen, oye, ¿por qué no haces consultoría? ¿Y por qué ya no pones consultoría? Y de verdad que a mí me costó, porque te repito, yo siento que esta es una responsabilidad muy grande. Las empresas que apuestan por tu servicio, las empresas que te contratan para un servicio, tienen una expectativa en ti, en tu equipo, en la labor que tú realizas, en el trabajo que vas a realizar. Y hay que ser conscientes de estar a la altura de esos requisitos que tienen las organizaciones, ¿no? Entonces es una responsabilidad que naturalmente cuando decidí asumirla, pues tuve que empezar a prepararme mucho más. Entonces yo gran parte de mi preparación en estos temas lo tengo después de haber iniciado.
a pesar de que yo he trabajado 15 años en minería y he estado muy inmerso en temas de sistemas de gestión, yo inicié con sistemas de gestión con ISO 9001 en la versión 2000 todavía, wow. En la versión 2000, te juro que era algo que no me gustaba, te juro que era algo que yo no decía, es que yo no he venido a hacer esto, yo he venido a trabajar en minería. Yo ingresé a ser como practicante de un laboratorio químico en una empresa minera y gracias a Dios hice toda la carrera en minería, desde practicante hasta gerente de laboratorios y calidad, que decidí retirarme, porque dije, ya no hay, digamos, más espacio dentro de mi línea de carrera para continuar. Y todo ese tiempo estuve enfocado en ISO. Lo primero que llegas tú como practicante, y eso es un poco lo que no es tanto una buena práctica, pero se asume, es que el practicante llega a revisar documentos. Ya, tú eres el practicante a revisar documentos. Yo no sabía qué hacía ahí. Yo en el primer momento decía que yo no he venido a revisar documentos. Es más, a mí no me gusta la gestión. Yo he venido a aprender a operar equipos, a hacer análisis, ¿no? Y en ningún momento pensé que esa primera experiencia como practicante me iba a llevar ahora, como comento a esos amigos, a vivir de esto, ¿no? Y a disfrutarlo, porque, bueno, te transmito la comunicación de algunos amigos o personas allegadas que me dicen, cuando tú empiezas a hablar de normas ISO, te empiezas a apasionar, empiezas a soltar como que es parte de tu ser, ¿no? Y bueno, yo lo voy asumiendo así, ya un poco los años te van llevando a asumir ciertos conceptos y a pensar, puede ser cierto lo que te dicen, y un poco haciendo historia en una empresa minera. Incluso me pusieron un pequeño apodo por ahí, me decían el loco ISO, porque para mí todo lo que se movía era certificable y todo lo que se movía tenía una norma y todo lo que movía tenía un estándar y toda situación podríamos llevarlo a un ciclo de PHBA. Entonces, un poco eso, ¿no? Y ahora en la actualidad sí, lo sigo haciendo, pero a modo de broma, con mi equipo, con algunos integrantes de mi equipo que de pronto salimos, por ejemplo, cuando estuvimos en Asunción con un integrante de mi equipo, veíamos pasar y decíamos, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa de seguridad, la certificamos, decíamos, ¿no? Pero en broma, ¿no? O sea, porque ya tenemos la 18788, que es una norma para operaciones de seguridad privada, ¿no? O íbamos por ahí, cuando fuimos con mi familia a Villarrica, por ejemplo, ¿no? A Villarrica, acá a la selva peruana, y vemos un laboratorio de café. Lo acreditamos, ¿no? O cuando estoy en Trujillo y veo un laboratorio clínico, luego lo acreditamos, ¿no? Porque tiene otra norma de acreditación. Y de alguna manera tenemos ese abanico de posibilidades. Entonces, todo lo vemos en tema ISO. Ahora como una forma jocosa, pero todo es certificable, pues, ¿no? Recuerda que hay más de 20.000 normas ISO, y de las cuales más de 180 son certificables, por ejemplo. Sí. Y nosotros, ¿cuántas conocemos? 10, ¿no? Y la normalización, de hecho, hace poco estaba leyendo estudios de la misma ISO y de otras instituciones internacionales que estaban abordando el asunto del impacto que tenía la normalización en las operaciones empresariales, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, todos nosotros sabemos que ni siquiera solo es a nivel de operaciones empresariales, a nivel de nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Algo tan sencillo como decir, le llamamos hoja A4 porque está normalizado en todo el mundo, ¿no? Sí, y hay una norma ISO para eso. Es una ISO A4, sí, claro. Y claro, sí. Y entonces hay que difundir esto de la normalización, pero es algo que también a mí me llama la atención, Iván, y mira, lo rescato de tu experiencia porque me pasó igual a mí, es que, no sé, debe ser fácil un 90% de personas con las que converso que me dicen que han llegado a los sistemas de gestión y a las normas ISO por casualidad o por obligación, ¿no? Este típico caso que tú acabas de describir, o sea, a ti te obligaron a que empezaras por allí, ¿verdad? No te dieron opción y de ahí ya le agarraste el gusto. En mi caso también fue casualmente que llegué, o sea, pero no sé si tú conozcas a alguien que de manera consciente haya dicho, bueno, voy a especializarme en sistemas de gestión, o sea, por decisión propia. No sé si conozcas a alguien que le haya pasado eso. Que tenga un poco de recorrido en esto, personalmente no conozco. Los que conozco son un poco guiados por las circunstancias, por la casualidad. Exacto. Tuve la oportunidad de conocer a un practicante que cuando pasó una entrevista conmigo, me dijo, es que a mí me gustan los sistemas de gestión, quiero incursionar en esto, quiero aprender más, sé que esto es muy amplio, muy extenso y quisiera volverme un consultor, un auditor, pero medio camino dijo, no, esto no es para mí. ¿No? Entonces todo lo contrario, ¿no?
Y sí, ciertamente, para mí fue inicié por la casualidad, pero ya después me llamó la curiosidad, pero a modo de reto. Te comento un poco la experiencia. Yo inicié, como dije, en 9001, pero en el laboratorio que yo empecé, esta persona que yo lo considero mucho, bueno, puedo dar el nombre, es el ingeniero Rafael Paredes, una persona que fue pues mi mentor, un poco la persona que me guió en gran parte de mi carrera profesional, yo considero que incluso en todas. Hablaba mucho de 17025, ¿no? Y que hagan 9001 porque la 17025 es más complicada y más difícil y acá nosotros debemos acreditar. Y hay una experiencia que siempre la comento. Tanta insistencia, ¿no? Tanto va el agua al cántaro que termina por romperlo, ¿no? Tanta insistencia en que 17025, 17025, los demás participantes de este laboratorio como que empezaron ya a tener mucho 17025 y todo es 17025, ¿no? Y como que era algo que no les gustaba, ni siquiera lo habían visto, no interactuaban. Y a mí me llamó la curiosidad, dije, ¿qué tanto 17025? A ver, ¿qué cosa es 17025? Y empiezo a meterme en 17025. Entonces paso de 9001, luego sigo aprendiendo 17025. Lo curioso es que este laboratorio nunca acreditó. Hasta ahora, nunca acreditó. Y yo salgo de este laboratorio y me voy a otros laboratorios. Y mi principal objetivo era llegar a un laboratorio en donde me permitan acreditar. Ok. Querías completar el ciclo. Sí, porque todo era... Y ya le había dado como unas cuantas vueltas a la norma, ya había interactuado, ya había llevado cursos de capacitación, ya conocía gente que trabajaba en laboratorios acreditados, pero yo nada, yo trabajaba en un laboratorio que, bueno, máximo llegaba, implementaba 9001, certificábamos, pero nada, 17025. Y un poco el tema era buscar un laboratorio en donde me permitan implementar, y llegó el momento. Y lo logramos, y es interesante, ¿no? Cuando tú haces un sistema como es como que un primer bebé, ¿no? Sí, yo creo que lo que te captura de las normas ISO es que cuando llegas a entenderlas realmente, lo que te da es una estructura, ¿no? O como dirían los profesionales de desarrollo de software, ¿no? Te da un framework, ¿no? Uh-huh. Y entonces la naturaleza humana es que si tú te encuentras en un lugar muy amplio y vacío y no ves los límites, te asustas, ¿no? Porque es desconocido. Necesitamos encontrar un espacio con límites demarcados para sentirnos seguros. Entonces, las normas ISO hacen eso. Yo siempre digo esto, ¿no? Alguien que quiere iniciar su propio emprendimiento, ¿no? Dice, ya, ¿por dónde inicio, no? Ya, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ahí viene el miedo. Pero si tú incluso eres un emprendedor y comienzas a seguir la lógica de la ISO 9001, te pone esos límites. Dice, mira, oye, preocúpate de definir tus procesos. Preocúpate de tener indicadores, establece objetivos. Oye, haz selección de personal viendo sus competencias a nivel de educación, ¿no? De experiencia. Y entonces te va dando ese marco de trabajo que te transmite seguridad. Entonces, cuando alguien, ya por los años, terminamos de entender la esencia de las normas, ¿no? Nos sentimos con ese nivel de seguridad porque entonces encontramos un marco para todo. Y a eso te refieres tú cuando dices, oye, esto es certificable porque yo sé que puedo llegar a esa empresa, puedo comenzar a utilizar los requisitos de la norma ISO 9001 y podemos hacer que mejore su estructura, su organización. Entonces, eso creo que es lo que nos apasiona de las normas ISO. Para mí, también. De hecho, hay un grupo que estamos haciendo al que le llamamos ISO Lovers, ¿no? Y de hecho, en mis redes sociales yo aparezco como tal porque también, o sea, a lo que tengo que hacer, y de hecho, en diferentes proyectos en los que me involucro, como esto del podcast, mi empresa de consultoría, tengo una empresa de educación también. Entonces, a todo le meto normas ISO. Y no necesariamente es que tengas que llegar a certificarte, porque la norma de por sí ya es valiosa, ¿verdad? Y claro, eso es lo que le ha pasado en el laboratorio que tú explicas. ¿Por qué seguía en la 17025? Porque le servía, aunque no querían la acreditación. Y eso responde un poco a esta paradoja en las empresas que te llaman buscando solo la certificación. Como decía, las empresas constructoras. Me pasa seguido, Iván, que recibimos llamadas y como yo veo el tema comercial, o sea, soy yo al que a veces termina conversando con ellos. Sí, que queremos tener todos los ISOs, y todavía en plural, ¿no? Sí. Todos los ISOs. Ya, ¿a qué se dedican? Somos una constructora que hacemos sobre... ¿Cuántas personas somos? 1, 2, 3, ¿no? Yo, mi hija y mi esposa, ¿no? Pero no, contratamos y tercerizamos todo. Lo podremos tener para la siguiente semana y entonces te dices, wow, están yendo solo por la certificación
Y ahí es cuando uno dice, no, con este tipo de proyectos yo no puedo avanzar. Y de hecho yo les digo así, ¿no? Mira, creo que no te vamos a poder ayudar, creo que lo que estás buscando es otra cosa. Seguro si lo buscas en el mercado lo vas a encontrar, pero con nosotros te tomaría meses de trabajo y de comenzar a adoptar los principios de cada norma para que puedas en algún momento certificarte, ¿no? Entonces es un poco como cuando uno termina de entender el valor de las normas, y creo que eso es lo que al final hace que seamos tan apasionados en utilizarlas, ¿no crees? Sí, hay dos cosas que quiero rescatar de esto, de todo lo que estamos conversando. Bueno, y que lo quiero transmitir desde mi punto de vista. La primera es que la norma ISO te ayuda a romper paradigmas. Y dices, ay, ¿cómo? Esa es una norma cuadriculada que tienes que hacer tal. No. Cuando yo escucho a alguien que dice, el que no arriesga no cruza el río, le digo, no. Después que tú lees una norma ISO, después que tú te involucras en gestión de riesgos, ya no arriesgas. Entonces, mira, tal persona arriesgó, tal emprendedor arriesgó, por eso subió. No, te aseguro que no arriesgó. Lo que sí hizo fue gestión de riesgos, pero no arriesgó. ¿Y qué significa eso? Pues analizar cuáles son los posibles riesgos que podría estar inmerso en ese emprendimiento, en ese proyecto, y gestionarlos. Entonces ya no es el paradigma de que el que no arriesga no cruza el río. El cruza el río es que el que gestiona los riesgos. Naturalmente, si tú no tienes equilibrio y para cruzar el río solamente tienes un pequeño madero y tú no tienes un buen equilibrio, sí te vas a arriesgar y te vas a ahogar. O sea, más probable es que te ahogues que cruces el río. Cosa que no pasaría si tú gestionas ese riesgo, no sé, ves alguna otra situación y vas a cruzar. Uno. Dos, es de que, y de pronto no sé si compartas conmigo esto, pero creo que la gran mayoría de consultores no le decimos esto a nuestros clientes. Y yo sí se lo digo, te soy sincero, que si un sistema de gestión en un tiempo determinado de madurez no empieza a reflejarse en rentabilidad, no está sirviendo. Por más certificados que tengas, por más que toda tu documentación esté en orden. Pero si pasado un momento, cualquier sistema de gestión, pasado un tiempo, pasado un momento, eso no se refleja, entre otras cosas, en rentabilidad, no está funcionando. Y creo que, de hecho comparto contigo esta forma de verla en los sistemas de gestión, Iván. Y no solo la comparto, sino que la comparto y la predico, si es que quiere entenderse así, porque yo creo que ese es el lenguaje que debemos utilizar incluso. Cuando tú te cruzas con empresas, gerentes, CEOs, directores, ¿no? O sea, la alta dirección, y te cuentan cosas como que las certificaciones son mucho papelito, que nos complica, que hemos tenido que poner una persona a que se encargue del sistema de gestión y de mantener la certificación. Y sí, puedo seguir con comentarios como esos. Lo que yo le digo es, oye, entonces las cosas están mal. Esto no debería ser así. Tú tienes que ver, o sea, cuál es el enfoque, por ejemplo, con el que yo implemento una norma ISO, o mi equipo, con mi empresa de consultoría lo hacemos. De hecho, nosotros incluso en nuestras presentaciones utilizamos esto, es el enfoque práctico de valor. O sea, todo lo que yo haga bajo el paraguas de la norma tiene que aportarle valor y serle de utilidad a la empresa. No es al revés, y yo les digo esto, o sea, no es que tú ahora empresa vas a vivir para cumplir la norma ISO 9001, para seguir con el ejemplo de la norma más conocida. No, no debe ser así. Si alguien te está diciendo que las cosas son así, no le hagas caso, no deberías ir por ahí. Porque debería ser al revés, que tu empresa exista y que la norma venga a ayudarte como una herramienta, como un medio para que sigas avanzando. Y entonces las personas preguntan, pero si vamos a tener que hacer documentos, pero si tenemos que comenzar dice que a llenar formatos, ¿no? Sí, pero la norma ha cambiado muchísimo y quienes ahora entendemos la esencia, ¿por qué la norma evolucionó hasta esta versión 2015 en la que la cantidad de documentos obligatorios se ha hecho mínimo? Ahí está la esencia de la norma, ¿no? Porque no está concentrada en eso y entonces te dice a ti, utiliza lo que tú necesites. Entonces, si vas a hacer un procedimiento, no es solo porque el consultor diga, bueno, para certificarlo necesitamos que el proceso comercial esté documentado. Ya, pero si tienes ejecutivos comerciales que tienen más de 20 años de experiencia y se saben muy bien su procedimiento, ¿cuál es la utilidad de eso? ¿No? De pronto podría ser gestión del conocimiento, pero o sea, di entonces por qué lo estás haciendo. No le digas, vamos a hacer un procedimiento. Me pasó una experiencia que le he comentado antes aquí, en la que alguien, a un operario que tenía
ponte unos más de 20 años trabajando en un proceso de preparación de aditivos químicos, ¿no? Entonces llega un proyecto de implementación, le dicen, oye, tú eres el que tiene más experiencia, ya vas a redactar el procedimiento para hacer esto, ¿ok? Y él dice, ¿quién lo va a hacer? Tú, porque tú eres el que sabe. Ah, ya dice. ¿Y para quién? ¿No? Para ti. Ujú. Y entonces, claro, el operario voltea y, o sea, se burla de eso, ¿no? Porque, claro, no tiene sentido, pues, ¿no? O sea, yo mismo hago el procedimiento para usar yo mismo algo que me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tenía ese procedimiento? Nada. Claro, si tú le hubieras dicho a ese operario, oye, tú eres el que más experiencia tiene, necesitamos que tu experiencia se comparta con estos otros que recién están empezando y por eso necesitamos un procedimiento. Ahí hasta más ganas tiene de hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero entonces, ese es el enfoque de utilidad, pues, ¿no? Lo primero solo es pérdida de tiempo. Lo segundo sí es utilidad y aportarle valor a la empresa, porque entonces estás haciendo que los veintitantos años de experiencia de este operario con tantas veces que ha hecho ese proceso se pueda compartir con los demás que se están integrando. Entonces ese es el enfoque que todo consultor debería darle a los sistemas de gestión. Claro, el aportarle valor a una organización. Y eso eso sí lo tienes que ver en paralelo conforme vas implementando un sistema. El aportarle valor, el disminuir tiempos muertos, el entender o trabajar todos en un mismo esquema, ¿no? Eso es, digamos, el aportarle valor es un tema inmediato, ¿no? Lo que yo te comentaba era un poco a un mediano plazo, ¿no? Se me ocurre, 5 años, 8 años. Si no lo empiezas a ver con un tema de rentabilidad, como que no te está sirviendo. El otro tema que te quería comentar en ese mismo sentido es cuando nos consultan, a veces nos preguntan, cuando necesitamos cursos, ¿no? ¿Y cómo le vendo yo a mi alta dirección, a mi gerencia, cómo le vendo la idea de implementar un sistema de gestión? Entonces hago un poco una lluvia de ideas para que cada uno diga cómo puede venderle la idea a la alta dirección de implementar sistemas de gestión. Entonces ahí hay de todo, ¿no? Te dicen pues sensibilizándolo, mostrándole esto, mostrándole lo otro. Bueno, una vez que terminamos le digo, es mi opinión, yo no le puedo vender a ninguna alta dirección nada de lo que la alta dirección no sienta que desea. O sea, naturalmente no es que la alta dirección conozca que existen las normas ISO, sino que en el análisis de sus datos, en el análisis de su información, de su organización, de cómo va caminando, va a tener que darse cuenta en algún momento que de pronto o no está creciendo como quiere, o que ya se le viene un crecimiento y no está preparado, y va a decir, necesito ayuda, necesito algo que me ayude a manejar mi organización, a manejar la estrategia de mi empresa, a que mi empresa tenga estrategia. Y es ahí donde no necesita conocer normas ISO, pero puede preguntar a alguien, ¿no? Y ahí viene el consultor, de pronto dice, oye, ¿qué puedo hacer con mi empresa? ¿Cómo voy? ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? Y por ahí aparece una de las tantas herramientas estratégicas, que es las normas ISO, que de pronto es la más completa, porque yo considero que las normas ISO son normas de estrategia empresarial, la misma norma lo dice, ¿no? Cualquier norma ISO, y nace porque tú le das a conocer como, mira, existe esto, esta pastillita existe para el mal que tú tienes, ¿no? Pero no es, no es que tú primero le tengas que vender la pastilla y decirle, mira, a ti te duele esto, por eso te doy esto. El gerente, la alta dirección tiene que sentir que necesita ayuda, que necesita una herramienta de gestión y ahí aparece la norma ISO. Entonces, a veces me parece que ese es un poco el enfoque y la diferencia entre también un empresario y un negociante, ¿no? Porque sí, el empresario, y eso lo aprendí de un amigo personal, desde la niñez. Bueno, él ahora tiene también un negocio, un emprendimiento, donde decía, ¿cuál es la diferencia entre un comerciante y un empresario? La fórmula del comerciante o del negociante es muy sencilla, ¿no? Precio de valor más precio de compra. Precio de compra, ¿no? O costo operativo más utilidad igual a precio de venta. Esa es toda la fórmula. Claro. Y en base a eso puede hacer 10.000 emprendimientos. Hoy es el rey de la papa, mañana hace polos en Gamarra y ya se viene la campaña navideña, saca todo y pone panetón. Basada en esta fórmula. Y lo que siempre va a buscar, se va a centrar, es en la utilidad. Así es. Pero ya cuando tú hablas de un empresario, tienes que ver muchos más componentes a esa fórmula, ¿no? Claro. Ya esa fórmula tiene una función más compleja en donde tienes que ver pues impuestos, inversión, costos operativos, mantenimientos, proyecciones. Ya tu fórmula se complica.
Sí. Y para ello necesitas tener estrategias, tener conocimientos, y las normas ISO te dan esto, ¿no? Dije las normas ISO. ¿Por qué razón? Hay un término que de alguna manera, te soy sincero, me incomoda. Sí. Cuando hablan de ISOs. Ajá, en plural. No, como que fuera, sí, no es como que anda, cómprate 4 panes, ¿no? Y un poco lo llevo a esto un poco coloquialmente, porque así se vende ahora, ¿no? A cómo las ISOs, cuántas ISOs quieres, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, no sé tú cómo, es más, hay una organización, y hay varias en realidad, pero hay una que es un poco la madre del cordero, si lo podemos decir, es que justamente tiene como nombre ISOs. Claro, ¿no? claro. Dentro de su nombre comercial, ISOs, ¿no? ISOs Corp, creo, ¿no? Algo así. Hay de todo, ISOs, Sí. no sé, ¿no? Pero Sí. justamente usan esa terminología y como que yo lo llevo al contexto, y cada vez que veo ISOs, yo digo, estos venden certificados, ¿no? Oye, qué curioso Sí, que lo comentes, porque ¿no? yo también soy a veces un poco obsesionado con el tema del buen lenguaje, de utilizar los términos, y es que la normalización nos lleva hacia eso, ¿no? Si te das Debe llevar a cuenta, eso. nos ha orientado hacia eso. Yo me vuelvo loco cuando alguien no utiliza la expresión correcta, y no estoy diciendo que yo sepa usar todas las expresiones correctamente, pero si me doy cuenta que está mal, la intento corregir, ¿no? Entonces, pero cuando pasa eso me desespera, y con esto de los ISOs hasta me irrita, ¿sabes? Mira, te lo cuento así. A veces me pasa que yo recibo llamadas comerciales con algún prospecto de cliente, ¿no? Y ya desde el momento que dice, sí, es que nosotros estamos interesados en tener los ISOs, ya en ese momento mi cabeza se bloqueó. Sí. O sea, me pasa que ya no puedo seguir con la conversación, trato de terminarla cordialmente, pero ya desde ahí ya estoy en otra, ¿no? Pero sí, pasa porque ahí es donde creo que este tipo de espacios, Iván, nos sirven. ¿Sabes por qué? Porque creo que también hay mucho de educación que hacer, ¿no? O sea, si alguien utiliza esa expresión es porque está bien si es que no eres un consultor de sistema de gestión o un profesional relacionado. Ahí todavía es aceptable, ¿no? Porque alguien nuevo que está metiéndose en eso puede tener. Entonces, lo corrige, bueno, es ISO nada más, varias normas, pero ISO, ¿no? No puedes pluralizarlo. Entonces, por ahí tenemos que comenzar a educarnos, ¿no? Pero ahí justamente es donde viene el rol de los consultores, y si aparecen supuestos consultores que hacen ese tipo de cosas, promueven ese tipo de prácticas, ya la cosa se hace difícil. Por eso es tan importante que podamos tener una comunidad donde estas cosas se pongan sobre la mesa y se diga cuál es la forma correcta, ¿no? De hecho, hacia eso estamos apuntando. Y me parece muy bueno todo lo que comentas, porque creo que coincidimos en la mayoría de cosas, y espero que sigamos así. Pero tú también dijiste algo bueno al inicio de este podcast. Y si en algún momento diferimos, está bien, porque la norma justamente también propicia eso. Si te das cuenta, cuando la norma de manera clara nos dice el qué hacer, pero no el cómo, es cuando nos da libertad a que utilicemos nuestra creatividad, a que justamente utilicemos el contexto en el que estamos y comencemos a cumplir esos requisitos. Y entonces, como auditores, por ejemplo, una de las cosas en las que se nos entrena es a tener mentalidad abierta. Cierto. No siempre funciona, ¿no? Pero hay que tener mentalidad abierta, porque de pronto un requisito puede ser cumplido aquí en el país de una forma y te vas a auditar a otro país, y eso pasa mucho. Creo que cuando alguien comienza a auditar en diferentes contextos, todavía desarrolla más esa capacidad de mentalidad abierta, ¿no? Y de hecho tú debes estar experimentándolo así. Imagínate, entrando un poco en otro ámbito, imagínate auditar en Perú una ISO 45001, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde hay una gran carga normativa legal, ¿no? Estar muy enfocado en 29783 y todos sus componentes, irte a otro país en donde no hay normativa. Tienes que tener una mentalidad abierta muy rápida y decir menos de 20 trabajadores. Y me ha pasado, te soy sincero, ¿dónde está tu supervisor de seguridad? Te automatizas con la ley. Te automatizas, ¿no? Entonces, salgo, retrocedo y digo, un momentito, ¿cuál es la normativa que regula Entonces, ves si hay muchas situaciones y eso te tiene que llevar a tener mente abierta. Acá en Perú nada más he podido auditar una empresa que su sistema de gestión lo tiene plasmado en un solo documento. Todo su sistema de gestión, incluido evidencias, en un solo documento. Wow. Es más, es una empresa que tiene un logo de color púrpura, ¿Ya? Y por lo tanto su sistema de gestión se llama el libro púrpura. Entonces, y está todo en un índice y tú puedes encontrar todo ahí. Entonces lo único que haces es auditar, revisar
hacer entrevistas, algunos que otros documentos fuera, pero todo el sistema y ese trabajo que tienen, esa es su forma, tú no lo puedes decir que no. Pero lo incluso... están actualizando todos los meses. Entonces, pero incluso eso todavía demuestra que hay mayor trabajo y un verdadero aprovechamiento del sistema de gestión, ¿verdad? Y está ordenado. Claro. Lo actualizan todos los meses. Yo lo vengo auditando dos ocasiones certificación con esta empresa. Ya. Y están en la versión 27 más o menos, ¿no? O sea, ese es un poco el nivel de cómo es que van actualizando. Naturalmente actualizan cuando tienen cambios, ¿no? Y no van agregando ahí, pero ahí están sus evidencias. Oye, qué chévere, porque claro, la opción más simplista, y de hecho tú lo comentaste también, que cuando uno inicia, a veces pues va aprendiendo en el camino, ¿no? Y lo más sencillo siempre es documentar todo, porque es lo más evidente. Incluso a nivel de auditoría, la forma más sencilla de mostrar que estás cumpliendo con algo es documentarlo. Y también para el auditor es más fácil auditar a nivel de documento, ¿verdad? Pero cuando ya pasas a ese nivel, como el ejemplo que acabas de dar, de una empresa que tiene su sistema de gestión a nivel documental súper simplificado, en realidad es para pararse y aplaudirlos, ¿no? Porque entonces tú, o sea, quienes entendemos de verdad cómo funciona la norma, decimos, ahí hay más trabajo que una empresa que demuestre 100 procedimientos. Muchísimo más, porque la revisión de la actualización de documentos es constante y permanente. Tuve la oportunidad de auditar a una empresa que no tenía un mapa de procesos, por ejemplo. Ahí está. Tenía un sistema helicoidal de actividades y operaciones. Exacto. Tuve la oportunidad de auditar una empresa que tenía un diagrama de ciclo de vida, que son básicamente era una empresa de generación de software, creación de software, para ISO 27001. Tenía un mapa de ciclo de vida de sus proyectos. Claro. Ya está, o sea, y eso te va haciendo lo que dices, a tener mente abierta, ¿no? Sí. Y sí me ha tocado algún auditor en algún momento que, por ejemplo, llegaba y me decía, tu programa de capacitaciones, ¿no? Entonces, como que yo tengo un poco eso de sí, de ser un poquito disruptor en ese sentido. Claro. Ya tenía 2 auditorías con este auditor y siempre llegaba y me pedía mi programa de capacitaciones. Entonces me puse a leer la norma y dije, no vamos a hacer programa de capacitaciones. Llegó la tercera auditoría y me pide programa de capacitaciones. No tengo. No, esa es una no conformidad. Perfecto. Ponme la no conformidad, a qué requisito y cuál es el incumplimiento. Yo levanto mi no conformidad. No, Iván, tú sabes que tienes que garantizar las competencias del personal. No, esa es otra cosa. Claro. Tú me estás pidiendo que tenga un programa de capacitaciones. No me has preguntado cómo garantizo la competencia del personal. Y tú has revisado, naturalmente ya había hecho un trabajo previo, y tú has revisado mi procedimiento de contratación, y tú has visto cuáles son las características de los perfiles de puesto y qué requisitos he colocado. Eso es lo que yo necesito. Claro. Ya mi personal ya tiene competencias, ¿no? Entonces, temas que la norma no te pide, que a veces nos vamos automáticamente, dame tu FODA. No he hecho FODA. ¿No? Dame tu matriz de partes interesadas. Es allí cuando tú dices, ser auditor ya te lleva a un nivel un poquito más amplio de lo que es ser un consultor. Sí, y sabes que, por ejemplo, es conocido pues que hay cursos muy conocidos, ¿no?, que se dictan con respecto a las normas, y cualquier persona que quiere iniciarse en esto usualmente sigue esa ruta, ¿no? Un curso de repente de introducción o de interpretación a la norma, luego vas por un curso de formación de auditor interno y luego podrías ir a un curso de auditor líder y de repente con alguna acreditación, ¿no? Usualmente es toda la oferta que tenemos en el mercado. Y estos cursos pues siento yo de que, claro, se sujetan a un estándar, pero en la medida en la que se han ido extendiendo, democratizando, han perdido un poco su esencia, ¿no? Entonces, justo pensando en eso, yo diseñé un curso que se llama Mindset Auditor o Mentalidad Auditor, en la que no abordaban los temas técnicos, ¿no? O sea, porque los temas técnicos, para eso están los cursos, sino más abordaban los temas de forma, ¿no? Los temas de forma como, por ejemplo, esto, ¿no? Oye, no pidas cosas que tú des por sentado que deba tener la empresa. Es más, un ejercicio que hago con los auditores que entreno ahí es les digo, a ver, audítame el requisito 4.1, ¿no? Ya está, listo. Entonces, sí, dame tu FODA, por ejemplo, ¿no? No, es que, ¿por qué pides un FODA? Ya, entonces, dame alguna matriz de análisis de contexto. ¿Pero por qué pides matriz de análisis de contexto? No, pero es que eso sí. No, le digo, un ejercicio básico que hacemos es
lee la norma y ponlo en forma de pregunta. Sí. ¿No? ¿Cómo ustedes han analizado las cuestiones externas e internas para su organización? Ya está. O sea, pregunta el cómo, porque la norma dice el qué. No pidas nada en específico. Mira, Rodolfo, y a veces cómo los mismos consultores llevamos a las organizaciones a entrar en no en un error, pero una forma de entender la norma que no es adecuada. Haciendo uso de este ejercicio, yo tengo también al momento de editar, yo no pido ningún aumento, ¿no? Le digo, mira, el requisito 4.1 nos dice que debemos hacer un análisis de contexto de la organización. ¿Cómo están abordando ustedes ese requisito? Esa es la forma correcta. ¿No? ¿Qué ejercicio están realizando para hacer el análisis de contexto? Entonces yo me he topado con organizaciones, no muchas, pero al menos dos, que cuando tú les comentas esto, como te estoy diciendo, le estás hablando chino mandarín. Ellos esperan, y un poco guiados por los consultores, que tal vez también nos vamos sesgando a esa idea, ellos esperan que el auditor le pregunte, dame tu FODA, ¿no? Dame tu matriz, ¿no? Entonces, pero si tú lo llevas, o sea, claro, tú dices, mira, no, yo preparo así mis auditores, naturalmente sí nos preparamos, pero hay organizaciones, tú dices, tienes que ir y decirle, ya ir buscando, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho un FODA? ¿Han hecho un planeamiento estratégico? ¿Han hecho una matriz AMOFIT? Claro. ¿Qué han hecho? Ah, ya, sí, hemos hecho un FODA. Claro. Pero mira, ¿no? Pero si tú lo llevas a la pregunta que, digamos, da apertura, mentalidad abierta y todo lo demás, hay empresas que dicen, oye, ahora se paralizan. ¿Qué pasó? Sí, y me ha pasado, pero justo también hay, esto que tú dices es bueno, ¿no? Porque también el auditor tiene que tener ese enfoque de aportarle valor. Entonces yo pregunto eso y claro, no, chévere, ya te pongo una no conformidad porque no pudiste con eso, ¿no? Pero claro, el tema de aporte de valor es justo esto que tú dices, ir guiándolos, ¿no? Pero han hecho de repente alguna sesión para analizar sus fortalezas, debilidades o cómo las cosas que están pasando le afectan. Ya, y entonces ahí entra, ¿no? Pero viene después. Pero, o sea, no es el antes, no es a lo que me refería, porque claro, si tú le dices antes es como que le estás diciendo, entonces tienes que presentarme esta matriz, y no es así, o sea, los puedo ir guiando como bien tú haces para ayudarlos a que no terminen de estar paralizados, porque sí, pues algunos, y ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué consultor es el que le dice que ahí se cumple con una matriz FODA, ¿no? Y si quieres no lo documentes y ya está, incluso también eso es válido, ¿no? Tú puedes decir, sí lo he hecho, a ver, cuéntame cómo lo has hecho y te cuento, pero no me pidas un documento, porque la norma no lo dice. De hecho, a muchos de mis clientes, cuando yo ejecutaba proyectos de implementación, yo les decía, ante cualquier pregunta que hagas y tú no la entiendas, respóndele a la pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿En qué parte de la norma dice eso? Para que tú la leas y entiendas a qué se está refiriendo. Y entonces eso cumplía dos objetivos, ¿no? El primero es que el cliente entonces un poquito entendiera lo que le estaban pidiendo y segundo, que el auditor también recibiera el mensaje de que aquí hacemos lo que la norma nos dice, no lo que los demás creen que se debe hacer. Así es. ¿No? Y entonces eso me ha funcionado muy bien porque incluso eso ayuda a que los usuarios del sistema de gestión puedan encontrarle mayor utilidad y sepan cómo usarlo y no estén solo mentalizados en qué documento se corresponde aquí. Ya no, preocúpate de hacer lo que te toca hacer. Y entonces cuando te auditen, auditarán lo que estás haciendo, no lo que te preparaste para contarle al auditor. Y que te lleve a hacer un análisis real de la norma, ¿no? Sí, a mi equipo, bueno, tengo algunos equipos trabajando en diferentes lugares y sigo un poco sincronizadamente las auditorías, ¿no? O me van comentando vía WhatsApp cómo vamos. Me dicen, nos están poniendo una no conformidad a este requisito porque dice que le falta esto o lo otro. Digo, perfecto. Que te ponga el requisito, qué dice el requisito y cuál es el incumplimiento que está identificando. ¿No? Entonces le digo, ¿por qué? Bueno, en primer lugar el auditor debe saber identificar la no conformidad. Exacto. No en base a lo que él cree, sino en base a que ciertamente, objetivamente, se está incumpliendo de lo que te pide la norma, ¿no? Acá le falta tal, acá le falta cual. Seguramente. Dígame a qué requisito la norma lo estoy incumpliendo para poder levantarlo. ¿Por qué razón? Y esa es totalmente responsabilidad de auditor. Y yo me preocupo mucho en eso. Lo aprendí bien claro. Y también me sirve, ¿no? Si una no conformidad no está bien redactada, va a ser muy difícil que la puedas abordar. O sea, el inicio de una acción correctiva es la redacción adecuada de una no conformidad. Si tú pones 10.000 cosas ahí, o 10.000 evidencias y no pones el incumplimiento, yo me voy a centrar en hacer correcciones. Dice que acá no tengo registro, dale registro. Dice que no lo capacité, ahora ya. ¿A qué estoy incumpliendo?
Y si no puedo identificar, ¿cómo hago una acción correctiva? Que es la acción macro que requerimos. Sí, voy a levantar todas mis correcciones. No tengo esto, lo pongo. No tengo esto, lo pongo. Me falta acá, lo coloco. Ya están, todas mis correcciones, ok. Pero si no redacté o no me dijeron cuál es el incumplimiento de la norma, solo me dieron la evidencia, no me redactaron cuál es el incumplimiento, ¿cómo sé yo a qué es lo que voy a atacar? Entonces es muy importante, tanto como auditado como auditor, que debamos como auditores redactar bien una no conformidad. Sí. El incumplimiento debe ser claro, ¿no? Y debe ser soportado por las evidencias. Y como auditado solicitar que nos redacten bien la no conformidad para poder accionar. Hay muchos auditados que en muchas ocasiones recurrimos al auditor para decirle ¿qué me has puesto? O sea, ¿cómo estoy incumpliendo? Sí. ¿No? Que es trabajo también de la reunión de cierre. Entonces, es un tema muy importante y esa es justamente la mejora continua y es la base o el objetivo, el corazón de las normas ISO, la mejora continua. Y el auditor, como dices, creo yo, mira, yo tengo cerca de 5 años como auditor, ¿no? Soy, digamos que relativamente nuevo auditando. Pero sí me he preocupado por un poco romper el paradigma de que ya llegue el cuco, ¿no? O que y he pasado procesos así en algunas organizaciones en donde te comento, yo tengo una anécdota un poco complicada en una auditoría, cuando la jefa de recursos humanos, que era una joven profesional de psicología que conocen mucho el tema de control de emociones y todo ello, era una chica de tez un poco coloradita, y en plena auditoría yo voy a verla y la encontré blanca como una vela. ¿Qué pasa? No, el auditor esto por acá. O sea, entonces tuve que cortar la auditoría. No me pareció saludable. Y me preocupo como auditor de que las auditorías no sean este ejercicio brusco, este ejercicio intimidante. Todo lo contrario, que sientan de que nosotros como auditores vamos a aportar mejora. Y un principio que a veces siento que no se entiende es que los auditores no vamos predeterminados a encontrar no conformidades. Más bien, en todo caso, y como principio de auditoría, vamos predeterminados a encontrar conformidad. Exacto. Nuestro trabajo es encontrar conformidad. Naturalmente, en el camino, por algún hallazgo, por alguna evidencia, hay alguna no conformidad, algún hallazgo de incumplimiento, y que en ese contexto debemos comunicarle a la organización. Entonces, ya hay un trabajo, como tú dices, más allá del conocimiento técnico de la norma, ¿no? Más allá, y que ciertamente nos lleva a aprender día a día como auditores también. Y ahí yo debo apelar a algo que también exijo dentro de... Yo creo que estamos dentro de un ecosistema. Un ecosistema ISO, si queremos verlo así, ¿no? Donde hay diferentes partes interesadas o diferentes actores, ¿no? Estamos, por ejemplo, los consultores, los auditores, están los organismos de certificación y dentro de ellos sus auditores, por supuesto, de tercera parte. Entonces yo creo que ellos tienen que volver a sus orígenes, porque creo que se han ido desviando un poco, y entender que finalmente son socios estratégicos para las organizaciones que los contratan y por lo tanto una organización debería buscar que esa auditoría sea rentable, ¿verdad? Porque pagas por un servicio, una empresa que busca que SG, Seguro Veritas, los audite para una certificación, está pagando por eso. ¿Qué reciben a cambio? Es cierto, el certificado será una consecuencia, pero lo que deberían recibir es justamente aporte de valor, de mejoras, incluso si se encuentran no conformidades orientadas hacia la mejora. Pero ¿qué pasa? Que si este organismo de certificación no asume bien su rol, entonces comienza a tener dentro de su equipo de auditores que no están muy bien entrenados, ¿no? Entonces estos auditores poco entrenados llegan hacia las organizaciones y se pierde un poco la esencia de la misma. ¿Por qué? Porque entonces tú encuentras no conformidades sobre que el código del documento estaba incorrecto en el formulario en el que lo llenó, ¿no? Entonces, y el empresario, ¿no? Cuando recibe el informe dice, he pagado X monto para que me digan que hay un error de tipeo. Le faltó una letrita. Un error de tipeo. O sea, ¿qué le aporta valor eso a la organización? Nada, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, que los auditores deben enfocarse en tener esa mentalidad abierta y en entender la verdadera esencia de las normas.
creo que es la forma en la que le pueden aportar a las organizaciones, ¿no? Para eso justo hay que trabajar estas habilidades que están fuera de cualquier curso, ¿verdad? Y que incluso la 19.011, que es el estándar que tenemos, ¿no?, para formar auditores, establece pues como competencias a nivel de habilidades blandas, ¿no? Pero en los cursos no se da enfoque a desarrollar esas habilidades. Normalmente están enfocados en desarrollar las habilidades técnicas, ¿no? Que también son buenas, porque claro, tú dices, una mala redacción de una no conformidad te malogra todo. Yo he tenido casos en los que a veces me vuelvo loco porque un organismo de certificación dejó 10 no conformidades, ¿no? Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que haya sido eso una no conformidad? ¿Por qué? Porque le das el trabajo ahora a la organización y todavía te lo exigen, ¿no? De que tengas que hacer tu análisis de causa raíz y que tengas que tomar acciones correctivas, cuando de repente esa no conformidad ameritaba que se quitara el vaso y se acabó. Pero no, tú le estás obligando a la empresa a que para eso, que es tan sencillo para ellos, se convierta en un gran problema. O sea, más que ser una solución, la forma que me está pidiendo el auditor es el problema, no la no conformidad, ¿no? Y lo peor es todavía, le envías el plan de acción y todavía te lo corrigen porque quiero que lo hagas a su forma. Y entonces hay cosas en las que tú dices, oye, esto es lo que hace que después los clientes de certificación o desistan de mantenerla o le pasen la voz a otro y otros digan, no, no sirve mucho, más es un problema, ¿verdad? Nuevamente regreso al inicio de la conversación cuando te decía cuánto me costó considerarme consultor. Entonces ya entenderás cuánto me costó buscar una oportunidad para ser auditor. Wow. Yo considero que es una responsabilidad muy grande. Y estoy muy de acuerdo contigo cuando digo que una no conformidad como tal debe aportar valor, ¿no? Si una no conformidad te va a distraer tiempo en decir ya cámbiale la letrita, dile que fue porque no estás sensibilizado y forma un registro y firma un registro de sensibilización, hay que preguntarse cuánto de valor aporta esa no conformidad. Pero si una no conformidad va a llevar a que la organización haga un análisis, hasta tal vez a prevenir que una situación no deseada se materialice, a evitar alguna pérdida, algún costo, bien puesta. Y yo creo que incluso hasta la alta dirección te va a agradecer. Mira qué bien, no nos dimos cuenta. ¿No? Y con esto hemos logrado mejorar, superar. Pero como tú dices, acá le faltó un puntito, o sea, yo digo siempre no. O todavía cuando te dicen algo así como, mira, esto se puede corregir, ve y corrígelo, ¿no? O sea, ya, está bien, es una buena recomendación, pero en ese momento, ¿qué oportuno es eso? Incluso le dicen, bueno, te doy hasta la tarde para que consigas el registro. Sí. Pero, o sea, yo digo, ¿no? Cualquier persona en su lógica es, si no lo, ya, puede ser que lo busque y lo encuentre, es una. Pero si no lo encuentra, lo va a hacer. O sea, tú mismo le estás poniendo al cliente el espacio para que haga algo incorrecto, como llegar en ese momento y que lo firmen, porque tú estás pensando que una firma con una fecha anterior. No, o sea, si algo ya no se hizo, está bien. También es bueno decir, no lo hice. Entonces yo, por ejemplo, a los clientes les digo, oye, si aparece algo y no lo hemos hecho, está bien, levanta la mano y, sí, verdad, no lo hemos hecho. No intentes justificarlo, o sea, porque entonces hay que hacerlo. Y eso es normal. Y es un tema de habilidad de auditor. ¿Qué le pides que te subsane? Eso, ¿no? Usted dice que se ha sensibilizado en la política o se ha capacitado en la política antisoborno. Evidencias. Y tienes un file y ellos te muestran un file o algo donde están todas sus evidencias. Y justo la que tú le pides no está. Te voy hasta la tarde para que la consigas. Le estás diciendo, anda, hazlo, ¿no? Y no es factible, pues. Pero si tú dices, a ver, ¿quién te ha hecho la auditoría? Iván Castillo. Dice que ese tiene título de ingeniero químico. ¿Dónde está la evidencia que uy, no me lo dio? Pídele, pues, ¿no? Claro. O sea, eso no lo vas a fabricar, ¿no? O ingreso a la página de SUNEDU, claro, hay formas, ¿no? O en ese momento le pido un correo, o sea, es algo que existe, que está, pero que no está documentado. Entonces, y que es lógico que se te puedo consiga. decir, tal vez como oportunidad de mejora, ten cuidado, ten todas las evidencias, ¿no? Lo ideal es que tengas todo acá a la mano, que tú es más, que tú te asegures, porque de pronto tú dices, no, sí lo conozco a Iván, él me va a auditar, pero a lo mejor, y sucede, a lo mejor mi título no es verdadero, de pronto no soy auditor líder como digo, etc. O sea, para asegurarme, ¿no? Claro. Y eso también va a saltar. Si es que no soy, pues voy a dar 3.000 vueltas y te voy a decir, oye, no encuentro mi título. Claro, y entonces le ayudaste a la empresa a que se diera cuenta de que si está contratando un servicio, busque algo que esté a la altura de lo que debe. Entonces, pero si le mandas a hacer un registro, te lo va a falsificar, así, con todas sus letras. Y le estás tú proponiendo que haga eso. Por ejemplo, también importa mucho la forma en la que tú le dices, ¿no? Claro, uy, no tienes ese registro, entonces ya lo asustaste. Claro. Y entonces él te va a discutir o va a buscar la forma de conseguirlo.
por ejemplo, a veces también, y esto lo entreno en este curso que te decía de mentalidad de auditor, porque le decía, hay que ser asertivo, ¿no? Cuando dice, oye, te falta ese registro. Sí, pues, pero veo que todos los demás los tienes. Yo creo que esto para la próxima solo ten cuidado de generar la evidencia si así lo has establecido. Claro. Y va a ser una no conformidad, va a ser algo que vamos a tener que seguramente abordar en algún momento, pero ya veremos al final. Entonces, se queda tranquilo, ¿no? Se queda tranquilo. Hay un término que te da ISO 37. Ya. Racionalidad y proporcionalidad. Es... Y yo creo que deberíamos, ese término deberíamos trasladarlo a todos los sistemas. No lo dice solo el 37, lo dice. Pero sí, para las auditorías hay que tener eso, racionalidad y proporcionalidad. Hay una auditora de mucha experiencia, ella está en Ecuador, de hecho ha participado en el podcast, estuvo en una conversación conmigo, y ella utiliza una expresión cuando forma a los auditores, dice, un buen auditor, dice ella, ¿okay? Julie Mendoza se llama para citar la fuente original, ella dice, un buen auditor es el que hace que el cliente mismo se ponga en la no conformidad. Porque tú le dices, no, oye, mira esto de aquí, pues sí, tuvieron que hacerlo. Y mira, pues la norma aquí dice esto, ¿no? Y esto te serviría para que puedas mejorar en él. Y el cliente dice, uy, verdad, ¿no? Ya, ingeniera, un favor, pues póngala ahí para que trabajemos en eso. Sí, y márquela bien para con mi equipo exacto, trabajar. Exacto, y él mismo se está poniendo en conformidad, ¿no? Cuando pasa eso, personalmente te digo, voy diciendo, sí estoy aprendiendo Genial. ahorita, ¿no? Pero cuando me empiezo a ver un poco tensa la situación, me preocupo también internamente y digo, o no estoy dándome a entender bien el hallazgo. Eso. O incluso, bueno, me ha pasado muy rara vez, pero incluso podría decir, oye, a lo mejor no estoy determinando muy bien el hallazgo. Podría ser. ¿No? Entonces, claro, hay que retomar, somos humanos, hay que retomar, hay que ver un poco la situación. Pero sí, sucede eso. Cuando el mismo auditado a veces hasta te agradece, ¿no? Te agradece sí, o se va tranquilo, que es lo más importante, porque el hallazgo lo entendió y dice, mira, no es una no conformidad finalmente, es algo que nos va a servir para mejorar, para revisar nuestro sistema. claro. Son cosas que van pasando en los Sí, sí. Oye, y lo último ahí, justo como esto de decías que somos seres humanos, otra cosa que también entreno es este asunto de que uno puede equivocarse y está bien resarcirse, ¿no? O sea, mientras no se haya terminado la auditoría, todo eso puede pasar, ¿no? Entonces, pero hay auditores que ya lanzan un hallazgo y a veces lo hacen de manera ágil, pues, ¿no? Un poquito superficial, ¿no? No, sí, esto, dicen, ¿no? Y entonces de ahí tú lo cuestionas, ¿no? O mi cliente le dice, ¿no? Ya, dice, ¿y contra qué requisito de la norma estaríamos incumpliendo? No, es que bueno, y ya se metió en un problema, ¿no? Ya tú dices ya algo así como, podríamos ir a entrevistar, ya la malogró, pues, ¿no? Ya la malogró. Pero está bien entonces también decir, bueno, sí, tienes razón, ¿ah? Sí, tienes razón, este asunto no va por ahí, sí, creo que no lo he tomado bien, así que no se preocupen, ¿no? Y pasamos a otro. Está bien, o sea, no es que eso te haga menos auditor, no es que te haga menos competente, o sea, eso es parte del ejercicio, pero hay algunos que se empecinan en mantener su postura del auditor que todo lo sabe, y si ya dijo algo, lo va a sostener, y va a buscar más bien argumentos para sostener esa idea. Y eso se hace un ejercicio cansado para el auditor y para el cliente, porque entonces ya lo que venga en adelante todo se va a cuestionar. Y se sigue fortaleciendo la mala imagen de que una auditoría es un proceso hostil, brusco, no amigable, sí, cuando lo que nosotros buscamos es ayudar a que las organizaciones mejoren. O felicitarse si están haciendo bien las cosas desde nuestra perspectiva. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, sí, incluso en una auditoría interna, tuve una experiencia con un amigo en Trujillo, en donde me dijo, no, esa no es no conformidad y esto. Perfecto, le digo. No, además muchas no conformidades esto. Entonces, mira, yo como auditor coloco el hallazgo y le doy una valoración, una categorización de hallazgo. Si tú consideras que la categorización no es adecuada, no hay problema. Yo te puedo cambiar la categorización del hallazgo. Lo que no te voy a cambiar nunca es el hallazgo, la evidencia. Acá dice que falta, y si tú consideras que la ausencia de este registro o la falta de esta actividad es una fortaleza, podemos cambiar, ¿no? Podemos consensuar y no negociar, oye, te pongo una más, una menos, sino decir, a ver, explícame entonces. De pronto yo como auditor no terminé de entender, pero finalmente la auditoría es un ejercicio muy rápido también. Sí, en poco tiempo tienes que entender a organizaciones que nunca las has visto, por ejemplo. Y no con 2 o 3 documentos o 2 entrevistas ya lo entendiste. A lo mejor viene otra voz autorizada y te aclara un poco más el panorama.
Y aquí dicen, perfecto, muy bien, en ese contexto el hallazgo cambia, se modifica, pasa a ser una oportunidad de mejora, o desestimamos porque consideramos que las evidencias son suficientes. Sí. Es parte del proceso. Y hay que normalizarlo. Y la idea que te iba a decir es que no somos mejores auditores porque ponemos la mayor cantidad de no conformidades, o somos malos auditores porque no encontramos nada. Es un proceso. Así es. Es un proceso, es como jugarte un partido de fútbol. Ni eres el campeón del mundo porque metiste 10 goles en un partido, ni eres el peor porque lo perdiste. O sea, es parte del ejercicio y hay que entenderlo así, ¿no? Hay que entenderlo así. Sí, hay que seguir difundiendo eso. Y creo que al final, Iván, lo bonito de hacer consultoría o de hacer auditorías es justamente esta parte en la que puedes tener acceso a diferentes sectores, diferentes empresas, ¿verdad? O sea, no sé, yo he ido a empresas desde, me acuerdo de niñitos, estas velas misioneras, chiquititas, ¿recuerdas, no? La vi en mi casa, mi abuelita, ¿no? Y de pronto un día me toca auditar a la empresa que fabrica esas velas, ¿no? Y era, o sea, increíble, ¿no? Nunca imaginé que hubiera una empresa detrás de eso, yo lo daba por sentado, ¿no? Desde niñito, pero... Y entonces me tocó ir a auditar una empresa así, no sé, de pronto te toca ir a auditar una empresa que desarrolla software, de pronto te toca ir a auditar a una que es una metalmecánica, y a cosas que pueden ser sorprendentes, ¿no? Hasta me tocó ir a auditar a Radio Disney, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo esperaba encontrarme a Mickey por ahí. Mickey Mouse por ahí. ¿No? Entonces, eso es lo bonito de la consultoría y de la auditoría, ¿no? O sea, de hecho, nunca dejas de sorprenderte, es difícil que se haga algo monótono, así que hay que disfrutar eso. Y yo creo que por eso me costó, siempre repito esto, me costó denominarme consultor, porque tenemos esa responsabilidad de ayudar a las organizaciones, ¿no? Sin embargo, yo considero que un consultor va fortaleciéndose como consultor mientras más consultorías hace. Lo que tú dices, conocer cómo funciona una radio, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer desde programas sociales con el Estado, que a veces uno conoce, la gestión pública, en donde un poco he hecho fortaleza también, universidades, empresas de hidrocarburos, ¿no? Ahora estamos con una empresa de consultoría contable financiera que están muy contentos porque siendo ellos consultores, siendo ellos incluso ayudando a las organizaciones a formarse, han visto que tenían una dificultad con respecto justamente a su organización. Entonces vas conociendo cómo funciona tal cual negocio, ¿no? Vas ayudando a las organizaciones a generar también fortalezas, ¿no? A aprovechar sus oportunidades y vas aprendiendo muchísimo. Vas aprendiendo muchísimo tanto en consultoría como en auditoría, siempre y cuando te enfoques en que ciertamente el ejercicio es de mejora continua, tanto la organización como tuyo también, ¿no? Eso. Y qué bueno que disfrutes de eso, Iván. Tú me dijiste que cuando sales del mundo corporativo empiezas como consultor independiente. ¿Y cuándo ya estableces tu empresa? No, mi empresa la establezco antes de salir del mundo corporativo. O sea, fuiste haciéndola a la par. Sí, te comento, justo te decía de que buscaba siempre un laboratorio que me dé la oportunidad de acreditarlo. Una empresa minera propiamente, que me he desarrollado 15 años en ello, que me dé la oportunidad de acreditar un laboratorio. Antes de llegar a esta empresa, yo tuve por un paso por una empresa minera en donde, de alguna manera, una de las razones tal vez de mi salida o no continuidad en esta empresa era porque yo tenía la idea de acreditar el laboratorio y no me dejaban y como que veían que no era posible, etc. Entonces fue una de las tantas causales de mi salida de esta empresa y me acoge la empresa de la competencia. De la competencia, literalmente porque incluso están en la misma zona de acción, en Piura. En Piura. Y cuando me preguntan por qué salgo de esta empresa, ¿no? Y yo les comento, entre otras cosas, que tenía este proyecto, no me sentía a gusto. Me dicen, justamente, lo que queremos es que acá tú desarrolles lo que estás pidiendo. Y fue ahí en donde implementamos 9001 y 17025 para un laboratorio de minerales no metálicos. Nos fue muy bien en los dos procesos, lo certificamos con Bureau Veritas y con INACAL. Lo acreditamos con INACAL. Un equipo muy joven, todos con las ganas de incursionar y de acreditar este laboratorio. Naturalmente sí contratamos a una empresa consultora para que nos ayude, pero luego nos dimos cuenta, ¿no? Es de que la gran parte del trabajo lo habíamos hecho nosotros y que finalmente la empresa consultora nos ayudó a decirnos sí a lo que habíamos hecho nosotros.
Y fue ahí en donde, conversando con la persona que en ese entonces era mi asistente, que después llegó a ser especialista en INACAL, ¿no? Decidí, le digo, nosotros hemos hecho el trabajo. Sí, la consultora para que por su experiencia, para que nos diga sí está bien, sí está bien, sí está bien, nos valide. Entonces le digo, estamos listos. Estamos listos. Y te lanzaste. Y formé mi empresa. Pero yo creé mi empresa en Trujillo, yo soy de Trujillo. Y iba buscando pequeños servicios, conseguí algunas capacitaciones, algunas auditorías, pero era muy, muy, muy leve. En 2016 yo creo la empresa, pero seguía elaborando. Pero ya al 100% me dedico con mi empresa a partir del 2018. Cuando me salgo ya, incluso con decisión familiar, por un tema familiar, decido cerrar ya mi ciclo como dependiente, ¿no? Y iniciamos con ello. Y yo sí soy testigo de que nadie es profeta en su tierra. Yo en Trujillo toqué muchas puertas, muchísimas, ¿no? Con poco éxito, hasta que también por temas familiares me vine a Lima. Es por eso de que no termino de formar la empresa y inicio inmediatamente la consultoría, porque buscaba las oportunidades y no habían, entonces había que seguir generando. Entonces ya empecé a buscar algunas actividades y logré llegar a Lima como dependiente, y acá empecé ya un poco a ser más conocido, y naturalmente ahora tenemos una gran cantidad de proyectos en Trujillo. Pero es gracioso, y yo les digo incluso a mis paisanos, ¿no? Digo, ustedes supuestamente están contratando a una empresa de Lima, ¿no? No contratan a la empresa de Trujillo, porque en Lima es mejor, esos pensamientos, pero yo soy de Trujillo, ¿no? Y siempre, justo hace 3 días estuve en Trujillo, terminando justo un proyecto de certificación de esta empresa de consultoría contable financiera, que está implementando 9001 y ISO 37001, ¿no? Es una empresa que está liderando en todo el norte, tiene mucha expectativa. Tienen 5 años recién en el mercado, pero bueno, lo empezó un contador que es emprendedor y ahora ya tiene más de 60 personas, ¿no? ¡Wow! Rapidísimo, un crecimiento, pero tiene un modelo de negocio muy interesante también, muy, muy ligado, y ha visto la necesidad que quiere fortalecer más sus procesos. Bueno, ahí está la respuesta de que la norma sirve para cualquier tipo de organización y siempre les va a aportar. Oye, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de cómo te encuentran, cómo encuentran tu empresa? Porque igual quienes nos escuchen para que terminen de conocerte, Iván. Sí, bueno, yo soy el fundador de la empresa ICG, que el año pasado, como te comentaba ya, por nuestra internacionalización pasamos a ser ICG Latam. Tenemos ya actividades en Paraguay. Tenemos actividades, vamos a iniciar el próximo año justamente con ISO 21001 en Bolivia, en una universidad privada, y también con un organismo estatal en Bolivia para ISO 37. Tenemos ahí algunas expectativas en Paraguay también con otras empresas, entonces estamos ahí avanzando, gracias a Dios, ¿no? Nos pueden encontrar en redes sociales como ICG Latam, también en nuestra página web. Mis redes sociales también de manera personal, Iván Castillo, y ahí estamos para seguir dándole a esto que, como digo, no se gana pero se goza. Ahí creo que está bien aplicado el dicho. Oye, Iván, para mí ha sido un gusto que tengamos esta conversación. Mira que veníamos con otro propósito, pero creo que justo lo bonito de esto, y es por lo que lo hago, además del objetivo que te he dicho, es que me gustan las conversaciones sobre sistemas de gestión y todo lo que está pasando alrededor. Y por eso es que no tenemos un guión, pues aquí. No hay guión. Ha sido así naturalmente. ¿Qué te pareció? Los sistemas de gestión no deben tener guiones. Si no, vamos a empezar a pedir matrices. ¿No? O sea, dejemos que las organizaciones, o ayudemos a que las organizaciones generen su mejora continua en base a sus propias fortalezas, ¿no? Ayudemos en sus debilidades, pero que ellos son los dueños del negocio. Ellos conocen el negocio mejor que nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a decirle, así hazlo, tu procedimiento es este? ¿Cómo lo quieres hacer? Y esa es la responsabilidad del consultor. Poder tener la mente abierta y decirle, a ver, ¿cómo te ayudo a que esto quede formalizado? ¿No? Formalizado, entonces. Ahí estamos. Eso es lo bonito y eso es lo interesante de Me alegra seguir conociendo personas como tú y consultores como tú, Iván, porque son las personas que están siendo atraídas a esta comunidad y de antemano ya
formas parte de ella. Así que muchas gracias por No. tu tiempo, Iván, y espero que volvamos a repetir esta conversación para tratar el tema que queríamos tratar, que era ISO Queda 21001. pendiente. Entonces queda pendiente para y un siguiente bueno, episodio. Lo programamos ya debe ser para el otro año, ¿no? Ajá. Que ya está cerca. Sí. Gracias, Oye, Iván, Rodolfo. muchas gracias. Muchas gracias.